Bueno, buenos días. Me toca a mí presentar este primer panel. En el año 1991, el Poder Ejecutivo Nacional elevó el proyecto de ley que acabaría siendo la Ley 24.256. Ingresó por la Cámara de Diputados y tuvo un gran trabajo en comisión que le introdujo varias modificaciones. Se le eliminó, por ejemplo, la aprobación tácita de la cuenta de inversión que traía el proyecto original o la aprobación tácita del presupuesto. Y en el año 92 fue sancionado, puede pasar por el Senado y volver a Cámara de Diputados, y se inició un proceso de reforma fundamental en las instituciones argentinas mediante el cambio de la vieja ley de contabilidad y todo el sistema de administración financiera y el sistema de control por la eliminación del Tribunal de Cuentas y la creación de la nueva Auditoría General de la Nación. Tenemos en este panel tres protagonistas fundamentales de todo ese proceso que nos van a acompañar y nos van a exponer sobre su experiencia y su conocimiento. En primer lugar, el ex diputado y senador Raúl Baglini, que participó de esos debates parlamentarios como integrante del bloque de la Unión Cívica Radical. El doctor Ricardo Gutiérrez, que era secretario de Hacienda tanto antes como después de la sanción de la ley, y le tocó poner en ejecución todas las nuevas normas de administración financiera como órgano de dirección y coordinación de los sistemas de administración financiera. Y finalmente el doctor Héctor Rodríguez, ex auditor general de la Nación, integrante de ese primer colegio de auditores y que tuvo que hacer toda la transición del Tribunal de Cuentas a la nueva auditoría. Así que agradeciéndoles especialmente a los tres participar de este panel, los dejo ya con el doctor Raúl Baglini. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecer al Colegio de Auditores y a la Presidencia de la Auditoría la invitación para formar parte de este panel y de este seminario que resulta muy interesante a 25 años de la sanción de la Ley 24.156. No voy a hacer arqueología nada más que en una pequeña parte para rescatar algunos de los episodios en la sanción de la ley. La Comisión de Presupuesto de Diputados, que entonces presidía Oscar Lamberto, tuvo 6 meses de consultas a todos los sectores, incluidos los organismos que iban a desaparecer absorbidos por la auditoría, entre ellos el Tribunal de Cuentas de la Nación. Fue una discusión riquísima que se prolongó hasta el recinto porque se produjeron de alguna manera fisuras entre la opinión de los distintos bloques e internamente dentro de los bloques. Por ejemplo, el tema del control previo y concomitante se arrastró hasta incluso la discusión en general. Y en particular se admitió una modificación que luego quedó en el camino de la ley que preveía las auditorías específicas, con la posibilidad, en casos de gran relevancia económica para el Estado y para la Administración Central, la posibilidad de hacer auditorías previas o concomitantes, que en realidad es un recurso que luego ha necesitado usarse, como lo dan muestra las resoluciones de la Comisión Parlamentaria Mixta en el tema del correo que está a consideración de esta auditoría. En el Senado se tomó 9 meses, 10 en realidad, para considerarlo y en revisión, y en el conjunto de ambas cámaras los 6 primeros capítulos están muy logrados, que son los que se refieren a la administración financiera, a la contabilidad y básicamente al sistema presupuestario, que en realidad nace de nuevo con esta ley, en el sentido de que comienzan a presentarse los presupuestos en forma, se ordena la ley complementaria permanente de presupuesto e incluso es complementada después con una reforma del proyecto Cafiero que prevé la rendición trimestral
una mini cuenta de inversión trimestral, que es el informe al Congreso de cómo se viene ejecutando el presupuesto y además el avance de lo que puede ser la siguiente ley de presupuesto en junio. Entonces, luego de eso, el paso por el Senado arroja un balance deficitario en cuanto a las modificaciones a los capítulos 6 y 7 de la Ley de Administración Financiera, es decir, los referidos estrictamente al control de la auditoría y al control interno de la SIGEN, en los cuales quedan desechados en el camino algunas normas que me parecen de fundamental importancia. Destaco las que le permitían a la auditoría formular denuncias en nombre de la institución y no personalmente a cargo del presidente. Las que le permitían, en casos notorios de arrasamiento, diríamos, de legalidad y gestión, poder solicitar vía judicial la suspensión de algunos de los contratos o obras en curso, facultad que tienen las auditorías y las contralorías de otros países. Una que creo que se sigue necesitando, que es la facultad de acceder a la documentación respaldatoria de lo que es la actuación de cada repartición, mucho más en los casos en los cuales la repartición es renuente a adoptar los consejos de la auditoría, que es la realidad, la principal función de la auditoría, es decir, hacer docencia para que el organismo público se adapte y de alguna manera corrija lo que son los vicios que le han sido señalados. Bueno, esto que en algunos países como Chile existe, es decir, existen incluso sin necesidad de orden judicial, la posibilidad de acceso a la documentación, requiere también de alguna manera un ejercicio muy responsable y tal vez hasta una modificación del esquema interno de funcionamiento de la auditoría en los casos del secreto fiscal y bancario. Si alguna particularidad ha tenido el blanqueo o la regularización impositiva última, es haber preservado celosamente, incluso por sobre artículos que se agregaron, dándole a la unidad de información financiera una posibilidad de acceder a información muy sensible dentro del blanqueo, es el tema de haber preservado el secreto fiscal al respecto. Entonces, hay que traer el ejemplo de la experiencia anterior que fue exitosa en el mundo en materia de regularización impositiva, que es el blanqueo de Berlusconi, en el cual se crea una división especial de la Guardia Financiaria italiana, que es lo que corresponde a nuestra AFIP, división especial que yo la he conocido físicamente, tiene acceso directo a la calle, pero no a ninguna puerta hacia el interior de la repartición. Son escasísimos los miembros que forman parte de esa sección especial, que tiene por misión fundamental la posibilidad de conectar el nuevo quit que se le otorgó a los que habían hecho el blanqueo con la vieja clave fiscal, de manera de tener linealmente toda la información. Digo, ¿hasta qué punto se preservó esto? Y de alguna manera hay que hacerlo porque realmente las dificultades que ha tenido la auditoría en la aplicación están dadas en este campo, de no poder obtener información fiscal oportuna y de no poder obtener información del Banco Central amparadas por el secreto bancario. Creo que, además de eso, me gustaría mencionar, para finalizar,
algunas cosas a las cuales se ha referido el señor presidente de la auditoría en cuanto al tema de la cuenta de inversión. Efectivamente, este libro, que también lo he traído, que ya no es arqueología, esto es bastante más moderno, es una contribución sensible que hizo la auditoría en rondas de consultas al tema de la cuenta de inversión, que carecía de bibliografía actualizada fuera de algunas mínimas menciones de los constitucionalistas. Y es para evitar una discusión que remede el tema famoso de la abstención de opinión, que deriva precisamente de la falta de acceso a la documentación respaldatoria, que mereció que en el 2002, en la resolución 2, la Comisión Parlamentaria Mixta tuviera que poner fin a un diferendo que había incluso entre los auditores sobre el tema de la abstención de opinión. Y es este famoso tema de hasta dónde la aprobación de una cuenta de inversión causa efecto con orden a las responsabilidades de los funcionarios. En realidad, hasta las normas prepatrias, es decir, las que vienen de la época de la colonia y del virreinato, hay normas que producen esta escisión de las responsabilidades de los funcionarios en relación a la aprobación contable, que es la de la cuenta de inversión. Y esto se prolonga en las constituciones, como la de 1826, e incluso los estudios previos de Alberdi en relación a la Constitución del 53. Yo creo que está zanjada la discusión con tres opiniones muy importantes que se vertieron en ocasión de estas jornadas. Destaco como la más importante la de Alberto García Lema, porque fue coautor del núcleo de coincidencias básicas y miembro informante en la parte del núcleo de coincidencias, que dice claramente en este punto, que está en la página 50 del libro, que realmente no hay ninguna duda que la norma constitucional y la reforma al sistema de administración financiera hecho por la ley en el año 92 no excluyen la posibilidad de juzgar la responsabilidad. Luego está la opinión de Pérez-Coleman en la página 138 y 139, y también una opinión muy autorizada es la de Hutchinson en la página 157. Pero además de eso, el Congreso tiene antecedentes en tres leyes, que son las que aprobaron la cuenta de inversión del 87 y 88, que había sido observada por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. Esto es anterior a la reforma, pero está la del 93 también, la de la aprobación de la cuenta de inversión del 93, que son las tres hechas por ley, en las cuales se dejó a salvo específicamente que la aprobación de la cuenta no implica ninguna declinación de posibilidades de juzgamiento de los funcionarios, tanto en la fase administrativa como penal. Y eso me parece un antecedente verdaderamente importante. Y quiero cerrar con un ejemplo. Es muy posible, voy a poner un ejemplo hipotético, pero que puede dejar de ser hipotético en cualquier momento. Es muy posible que en una municipalidad cualquiera del país, con fondos que originalmente vienen derivados de la nación, se promueva una campaña de vacunación obligatoria contra la gripe y se le proporcionen los fondos a la municipalidad, que tiene que fijar las condiciones. La municipalidad fija las condiciones y resulta que se hace una licitación, se aprueba la licitación, el gasto, diríamos, que insume es el 99% de la partida que le había sido asignada, se adjuntan los comprobantes
que respaldan la contratación y la ejecución, y desde el punto de vista de la aprobación contable en el reflejo en la cuenta de inversión no hay nada que observar. Es decir, formalmente, tanto en los aspectos de legalidad como en los aspectos contables, no hay observación que formular y la cuenta se aprueba. Y después resulta ser que cuando viene un informe del órgano de control, en este caso de la auditoría, advertimos que el llamado a licitación se ha hecho, pero no se pidieron 3, 4, 5 presupuestos alternativos como es de estilo, y por lo tanto se le adjudicó al mismo proveedor que viene en los últimos 5 años. También descubrimos que hay 20% de recargo sobre los precios del mercado. Descubrimos que no se cumple el parámetro establecido por la municipalidad, que hay que mejorar al 50% la vacunación antigripal. No hay respaldo y, al contrario, cuando se testean las dosis que han sido adquiridas, no tienen cobertura de la totalidad de los virus y de las posibilidades de distintas cepas de gripe. Y entonces, en definitiva, uno termina diciendo, bajo el punto de vista de las 3E que rigen todo el sistema de administración financiera y particularmente de control de la auditoría, de eficiencia, economía y desde todo punto de vista de gestión, que es lo más importante que hace la auditoría. Es decir, la auditoría también entra en la gestión. Juzga la gestión, no solamente las normas contables. Las normas contables no pueden prever la eficiencia en la contratación, con el ejemplo que estoy dando. Bueno, eso es motivo de persecución administrativa y penal incluso de los funcionarios que han producido esta anomalía. Y voy a dejar para la versión taquigráfica y para lo que comprometo va a ser el resumen escrito de lo que he expresado, una investigación hecha por el contador Cancellieri de la Universidad Nacional de Rosario sobre las distintas reformas de la ley, que me parece importante a los efectos de tener los antecedentes. Muchísimas gracias. Sí, doctor Gutiérrez. Lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, agradecer al presidente de la auditoría y al Consejo de Auditores la invitación para participar en este seminario. Días pasados, cuando pensaba qué palabras iba a decir acá, tuve ocasión de leer en la prensa que el ministro de Modernización de la Nación decía que recibimos un Estado arcaico. La primera reflexión es que no se trata del Estado. La organización del Estado la fija la Constitución de la República y fue reformada en 1994. Se quiso referir a la administración pública. Y esa administración pública me golpeó lo de arcaico, porque si bien es cierto que la administración pública nacional tiene sectores arcaicos, no todo es así. Y si hay un sector que está a la vanguardia mundial en materia de modernización y en materia de gestión, es el que está amparado, el que está desarrollado en el marco de la Ley 24.156. Es un modelo a seguir y tal vez es el modelo más completo de toda Latinoamérica y parte del mundo. O sea, la administración pública tiene muchos problemas, pero hay otros sectores que sin duda no los tienen, que habrá que modernizarlos, que habrá que adaptarlos, pero que están a la vanguardia mundial en materia de gestión pública y sobre todo de gestión pública financiera. Tuve el honor de dirigir la preparación del proyecto de la Ley 24.156
que fue presentado al Congreso de la Nación el 1 de abril de 1991 y fue aprobado en octubre de 1992. El proyecto fue concebido con algunos objetivos que en ese momento eran imperiosos. El primero, como ya escuché, era recuperar la cultura presupuestaria. El país había perdido el sentido del presupuesto público, en parte ocasionado por los fenómenos hiperinflacionarios y demás, pero la Argentina había dejado de tener presupuesto. Hay un año, que creo que es 1992, que el presupuesto nunca fue aprobado. Debe ser caso único en la historia financiera mundial esto. El otro era modernizar la gestión de las finanzas públicas. Realmente era un caos la situación de las finanzas públicas en ese momento. Si tengo que citar un hecho focal, cito el Plan Brady. Cuando nosotros asumimos la Secretaría de Hacienda no había un solo registro de la deuda pública. Cuando queríamos saber cuánto se debía a los bancos, nadie sabía si era 20.000, 30.000 o 40.000 millones de dólares. Hubo que contratar una firma de consultora internacional para que revise los papeles de los bancos y determine la deuda. Este era el caos absoluto reinante a ese momento. El otro era que no se disponía de información confiable y oportuna para poder seguir la gestión de las finanzas públicas. Por ende, la rendición de cuentas al Congreso tenía muchas falencias. Y la otra era la necesidad de modernizar el sistema de control de acuerdo a las mejores prácticas internacionales. Y en ese momento estamos imbuidos de un criterio. Y me acuerdo mucho de las conversaciones con Carlos Tacchi. Él decía, si nosotros queremos recaudar y queremos que la gente pague los impuestos, el primer deber es mostrarle a la gente qué hicimos con lo que recaudamos de sus impuestos. A lo que yo le agregaría que tenemos que mostrarle, como dijeron ya ustedes, que hay que darle equidad, hay que mostrarle que lo hemos administrado con eficiencia y con equidad social. Si nosotros queremos cobrar impuestos, es un camino de doble vía. Te saco esto y te devuelvo esto. Cosa que hasta el día de hoy no hemos logrado, pero con las modernas prácticas que estamos viendo, que se están implantando en la propia auditoría, se podrá rendir cuentas de lo que se hizo, no solo cómo se administró, sino de lo que se hizo en materia de devolución en producción de bienes y servicios públicos y también de equidad social. Lo más meritorio de la ley, mirando para atrás, es que todos los gobiernos, sin excepción, y todos los funcionarios, y digo en general también todo el Estado, ha mantenido la esencia de la Ley 2456. Y esto transformó lo que originalmente fue una política pública de mejoramiento de la gestión y el control en lo que ya es una política de Estado, cosa que en nuestro país en materia de administración pública sonaba a no realizable. Hoy, mirando para atrás, decimos, hay posibilidades de política de Estado y de mejoramiento del sector público. Hay muchas razones para ver el éxito del proyecto, pero eso es harina de otro costal y de otro documento que tendremos de ver. Durante la vigencia de la ley hubo muchas reformas, algunas las citó Baglini, que las mejoraron, la complementaron, pero hay otras que la mutilaron, como por ejemplo la famosa reforma del artículo 37, que le hace perder al Parlamento el poder presupuestario. Esto lo he escrito recientemente en un artículo que se refiere que un valor sustantivo de la República, así como ustedes le han llamado a este seminario la República y el control, es también la República y el presupuesto. Este es el otro camino de doble vía y son los roles que tiene que recuperar el Congreso. El poder presupuestario no se puede delegar todo en manos del Ejecutivo como está sucediendo. Y la otra es que se ha tratado, no sé si en la realidad se practica, de mutilar y de escaparse de la Ley de Administración Financiera
y de los sistemas de control. Yo tengo registrado, no sé si lo han podido solucionar o no, los casos de yacimientos petrolíferos fiscales o de Aerolíneas Argentinas. El control, nadie puede estar afuera, ningún ente público sobre el cual el Estado tenga el control político puede estar ajeno a la ley de administración financiera y los sistemas de control. Este es un tema también que hay que recuperarlo, hay que solucionarlo. El modelo de ley argentina ha servido, como dije antes, para expandirse en toda la región y además no puedo hablar de lo que ha pasado en otros países del mundo porque lo ignoro, pero hay 11 países de Latinoamérica que han seguido el modelo de la Ley de Administración Financiera Nacional Argentina. Y hay 21 provincias que han también seguido el modelo de la Ley de Administración Financiera y de los sistemas de control argentinos. Hay más variantes con los sistemas de control en las provincias. En muchos sigue la intervención previa, pero en lo sustantivo las provincias se han modernizado en materia de gestión financiera pública. Y acá no tenemos que olvidar que cuando hablamos de gestión financiera pública no estamos hablando de política fiscal, porque nuestro país presenta una dualidad. Por un lado, yo diciendo que tenemos la administración financiera más moderna, tal vez a nivel mundial, y por otro lado tenemos una política fiscal errática durante estos mismos 25 años que nos ha llevado hasta un default mundial, nos lleva a déficit de 10 puntos del producto, de 8, de 7, a cosas que sabemos que son catastróficas y que pasaron, que en parte están pasando y que son caminos que ahora tiene algo que ver la administración financiera con esto. Lo único que hace la administración financiera es desnudar este programa, pero hablar de administración financiera no es hablar de política fiscal. La política fiscal se ocupa de otras cosas, la presión tributaria, la recaudación, el gasto con relación al PBI, hacia dónde se orienta el gasto, el déficit fiscal, la sostenibilidad fiscal, el financiamiento fiscal, pero sí, la orientación de financiamiento, pero eso no es gestión financiera. La gestión financiera, si ha tenido un problema, tal vez que ha ayudado a transparentarnos demasiado en esta materia, cosa que no es mala de por sí, sino que es muy buena. Pero no nos tenemos que olvidar que es un país que presenta una dicotomía, una política fiscal errática y una administración financiera en un nivel casi de excelencia, igual que de sus sistemas de control. Ese es un tema que también merece ser aclarado, merece ser discutido, porque creo que es elemental hacerlo comprender, porque si no, no se entiende. Y muchas veces a lo que estamos trabajando en consultoría internacional nos preguntan, pero ¿cómo ustedes nos vienen a enseñar cómo hacer esto? Mire el problema que tienen ustedes. Sí, tenemos problemas en política fiscal, aunque tengamos la mejor gestión financiera pública posible. Para terminar, yo creo que se vienen una serie de reformas a corto plazo. Oscar estaba planteando algunas reformas de la ley del sistema de control externo. Habrá que hacer algunas sobre el control interno para darle más solidez. Creo que habrá que mantener sí o sí lo que es la eliminación del control previo. Hay países que han avanzado mucho en esta materia de política fiscal y administración financiera y yo señalo siempre como camino posible el de México, donde se ha establecido, por ejemplo, con respecto, hablaban recién de la fecha de presentación de la cuenta de inversión, la Constitución de México fija hasta la fecha que debe ser aprobada la rendición de cuentas por el Congreso. México tiene la particularidad que
la rendición de cuentas institucionalmente es tan importante como la aprobación del presupuesto. Hay un acto político trascendente cuando se presenta la cuenta de inversión, cuenta pública se llamará. Eso acá no lo hemos logrado. La cuenta pública, acá la cuenta de inversión se sigue trabajando un poco como un trámite. Y esto tenemos que hacer un cambio sustantivo, porque si no, no hay rendición de cuentas de la gestión pública ante el Congreso y la sociedad. Creo que empezar esto no sé cómo se puede hacer, poner una fecha. La otra es que muchas de las normas vitales de la administración financiera y de la política fiscal son modificadas mediante las disposiciones generales de presupuesto a través de la ley complementaria permanente de presupuesto. Creo que la Argentina tiene un problema que algún día constitucionalmente hay que resolverlo, que es la falta de jerarquía de las leyes. La mayoría de los países tienen una jerarquía de leyes, leyes orgánicas que no son reformables por las leyes normales y las leyes de criterio general. Esto evidentemente no se puede resolver legalmente, es un tema constitucional, pero es un tema pendiente, porque si no las leyes de fondo son modificadas permanentemente con disposiciones a veces ocultas en las disposiciones generales. Un caso típico es la ley de responsabilidad fiscal. Una ley que es de fondo, que establece criterios de política fiscal, acá no de gestión fiscal, la modifica anualmente las disposiciones generales de presupuesto. Entonces, la ley de responsabilidad fiscal terminó siendo algo olvidado en la biblioteca de las leyes. Es decir, la responsabilidad fiscal, que a corto plazo, sin ninguna duda, se nos viene en problema en esta materia, va a tener que replantearse. Habrá que volver a discutir con las provincias, tendrá que ser una ley de adhesión. Pero otra cosa que tenemos que entender, si queremos responsabilidad fiscal, tenemos que uniformar los sistemas de contabilidad pública también. Porque no hago nada con fijar límites al déficit, a los criterios, a la orientación del gasto, con acuerdo de las provincias, por supuesto, mediante leyes de adhesión, si simultáneamente no estoy estableciendo la uniformidad de registros contables, de registro y de producción de información sobre ejecución presupuestaria, sobre estados contables y sobre estadísticas fiscales. Tenemos una necesidad nacional de que se unifique y se uniforme la contabilidad gubernamental. Si no, las leyes de responsabilidad fiscal serán cartón pintado, una vez más. Nos falta una ley de transparencia fiscal que, si bien con la gestión financiera pública y con los sistemas informáticos que se desarrollaron al compás de la ley de administración financiera, se logró enormes avances en materia de transparencia fiscal que se mantuvieron a lo largo de estos 25 años, y la Argentina tiene el mejor modelo informático de América Latina en materia de gestión financiera pública, el famoso CIDIF, es evidente que está colaborando, contribuyendo a la ley de transparencia fiscal. Pero la Argentina, todavía el Congreso le debe a la sociedad una ley de transparencia fiscal con todos los alcances de la misma. El otro tema que creo que tenemos que recuperar urgente, y esto ya es el tema de fondo y para terminar, es la cultura presupuestaria. Este año se volvió a reformar el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, tratando de recuperar para el Congreso los roles presupuestarios. Y realmente lo que fue aprobado fue un engendro inentendible, que yo realmente uno lo lee y no sabe a qué quiere llegar. Tenemos que recuperar, sin ninguna duda, si queremos un país en serio y con visión de largo plazo, los roles del Congreso, los roles republicanos que tiene el Congreso en materia de presupuesto y de cuenta de inversión.
Y por supuesto, todo esto hace a que esta ley tal vez nos marca un camino. Los argentinos somos capaces de hacer políticas de largo plazo, porque ya de mi punto de vista, yo creo que si nosotros no empezamos a pensar en serio, con visión de largo plazo, en el país que queremos y qué políticas públicas y en general de política de Estado queremos acordar entre la sociedad y el Estado para mantenerlas a largo plazo, Argentina no tiene futuro y creo que lo merece. Pero para esto debemos empezar la elaboración de estas políticas de Estado ya. Políticas que, insisto, tienen que ser acordadas entre el Estado y la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo Gutiérrez, por recordarnos primero de dónde venimos, pero además por llamarnos la atención de todo lo que falta, ¿no? Para terminar, los dejo con el doctor Héctor Rodríguez, ex auditor de esta casa. Doctor Rodríguez. Bueno, ¿se escucha bien? Si ustedes ven que no se escucha, háganme así, porque yo veo para adentro. No lo puedo evitar, son años, ¿no, Jesús? Jesús me decía, ¿qué decís? Bueno, yo, dado la profundidad de estas dos exposiciones, solamente a la profundidad de Ricardo, que una vez discutiendo en su despacho la ley de administración financiera y su hermanito pobre el control, yo le dije a Ricardo, cuando pasan 20, 30 años, pregúntame por el control en Argentina. Ricardo, yo creo que la parte de control ha tomado el lugar que merecía en la ley de administración financiera. No sé si estás de acuerdo. No. ¿Te fuiste? Bueno, esto hacíamos cuando debatíamos. Digo que alguna vez en tu despacho, además de discutir si el título de abogado servía o no para ejercer por los lobbies correspondientes, un día hablando, dice, esta es la parte hecha de la ley, la parte del control no está hecha, y yo le dije, por los hechos los conoceréis. En 20, 25 años, los organismos van a pedir que intervenga la auditoría, ya sea de un lado o de otro. Quería decírtelo públicamente a ver si nos concedes ese crédito. ¿Cuál crédito? ¿A dónde han llegado los organismos de control que son la hermana, que ya no son más la hermana pobre de la ley de administración financiera? Los organismos de control. Claro. No, bueno, yo creo que nosotros heredamos un sistema de control. En ese momento existía, como ya se planteó, la CIGEP y el control. Realmente el control se creó para sistemas grandes. Nosotros en ese momento tuvimos como modelo lo que estaba pasando en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda y particularmente en México. Y realmente los modelos de control y las auditorías de esos países, que en algunos casos tuvimos el honor de visitar, eran sectores poderosos, altivos, importantes, realmente normativos. Y bueno, ese era el modelo que teníamos y que queríamos dejar, era como tú decías, la parte pobre de acá. Vos nos estás indicando que nos falta algo, y mucho. ¿Dedicado? Pensando que seguimos faltándonos algo. No, te dejo. Bueno, no importa, después la seguimos. Bueno, vamos a hacer una cosa, para no entrar en temas del hoy. Yo quería hablar de usted, quería comentarles a ustedes algunos temas históricos, porque la verdad que la exposición de Raúl es impecable, el padre de la administración financiera en Argentina es impecable, y lo que no son impecables somos nosotros como sociedad. Y parece que quería charlar un poco eso. Yo digo, por los hechos los conoceréis, y nuestra sociedad nos conoce por los hechos. Yo quería leerlos esto para quienes hablan del último tema que mencionó Ricardo, sobre Estado y sociedad, algo que no va a afectar a ningún sector, porque está escrito en
1030 a.C. Durante décadas, las tribus israelitas, sin un gobierno central, la Biblia recuerda que el pueblo ha pedido al profeta Manuel que nos nombre un rey para que nos juzgue como en todas las naciones que tienen rey. También le ha pedido desanimar a los israelitas transcribiendo cómo sería la vida bajo la monarquía. He aquí el fuero del rey que va a reinar sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los destinará a sus carros y a sus caballos, y tendrán que correr delante de sus caballos. Y tomará a vuestras hijas para convertirlas en perfumistas, cocineras y panaderas. Se adueñará de vuestros campos, vuestras viñas y vuestros mejores olivares, y se los dará a sus servidores. Se lo llevará el diezmo de nuestros rebaños, y vosotros mismos seréis sus esclavos. Ese día os lamentaréis del rey que habéis elegido. Este es nuestro problema. Nosotros estamos en una situación de tensión entre acción y Estado. Problema, sacamos una ley de emergencia. Problema, auditar la ley de emergencia. O sea, no estamos en un estado regular, nos falta, como lo decía Ricardo, sistema. Y yo quería dejar esta reflexión, porque viene del año 1030, no afecta a nadie, y está en el texto bíblico. Y decirles que lo que estamos siendo protagonistas empezó por lo menos por el derecho hispanoamericano en 1188. En 1188 las villas que rodeaban León van hacia la catedral gótica y van a pedir ¿qué? Van a pedir que se les reconozcan ciertos derechos. Piensen en un argentino típico yendo a la iglesia Santa María de la Regla. ¿Qué podía pedir? Lo mismo que pedían los de las villas. 2 exenciones, una local y una general. O sea que casas más, casas menos, nuestro derecho fiscal se ha ido construyendo entre exenciones, entre discusiones. Y después empezamos a ver que es necesario para enfrentarme, que es necesario otras, además de esas reuniones de curias plenas, que es necesario otras instituciones. Y entonces aparece primero en Europa, Simón de Montfort entra a los comunes 66 años después de que se produce el incidente de Santa María de la Regla. Entramos en nuestra Hispanoamérica simple, descubrimos un día que las cosas no andan bien. ¿Qué pide el argentino típico frente a que las cosas no andan bien? Hay que sacar una ley, porque las leyes no se cumplen. Y entonces, en vez de lograr un resultado, logramos una ley, que es la recopilación de Indias, que la empiezan a escribir en 1670 y terminan 60 años después. O sea que la primera respuesta del argentino típico ha sido responder: necesitamos una ley. Y la ley no se cumple. El estado de la sociedad que queremos no se cumple. ¿Qué hay que hacer? Muchachos, esto es del oficio. Lo que tenemos que hacer es crear tribunales de cuentas. 1605 se crean 3 tribunales de cuentas. Se queda México, se queda Lima, se quedan 2 agencias especiales en Cuba y en Caracas. Y entonces respondemos creando leyes. Pero de pronto esas leyes ya las tenemos todas juntas. El problema es que no son obedecidas. ¿Qué nos falta? Tenemos todas las leyes embarcadas, tenemos organismos especiales como los tribunales de cuentas. Y bueno, lo que seguramente nos está faltando es otros institutos que ayuden. Y se crea un tribunal de ley de residencia. Cada tanto, cuando cambian las legislaturas, alguien, un consultor, un asesor pide si le pueden dar algún antecedente y aparece en el derecho de Indias el derecho de residencia, el juicio
de residencia. Y bueno, y si las cosas que hay que armar, ¿qué otra cosa aparece? Aparece la intervención. La posibilidad de intervenir en todos o en algunos aspectos de una organización. Hay que intervenir. Y entre tanto, los problemas se siguen solucionando, se siguen sin solucionar. Y vamos creando otras instituciones. Yo diría en una institución propia de la independencia. O sea, el acta de Cabildo pide que se pinten los números de cada mes para que la gente esté impresionada. O sea, un acto de transparencia realmente tremendo. Y bueno, no quería dejar de comentarles esta evolución. Y después viene la evolución patria. En la evolución patria ya empezamos, primera constitución, primera ley financiera, que es el reglamento de cuentas, la ley que hace el reglamento de cuentas. Y segunda reforma constitucional y aparece el reglamento de ley de contabilidad. O sea, vamos poco a poco armamos y todas estas normas van siendo normas tendientes a tener en mano, a tener en disposición elementos para que se cumpla la ley y que mejore la tensión entre ley y Estado. Ese es un poco lo que se hace en el periodo de la Organización Nacional. Y después viene alguna reforma. Nosotros con la ley con la ley de contabilidad estamos 75 años con la misma ley, hasta que se reforma por el general Perón la 12961 en el año 47. Ahí pasamos a tener otra ley sin tribunal, con órgano jurisdiccional adentro de la contaduría. Y después, bueno, ya viene la reforma que se produce con la 2456, y ahí sí quería hacer el punto. Ahí hay una importante modificación. Primero, había dos órganos de control. Uno, la Sindicatura de Empresas Públicas, como bien se ha dicho. La Sindicatura de Empresas Públicas dependía del presidente de la Nación y se encargaba de, como su nombre lo indica, de las empresas públicas. Había un tribunal, luego del 56, un tribunal de cuentas. Ese tribunal de cuentas a nivel de la Nación dura solamente 36 años. O sea que cuando se ve tribunal de cuentas, o es el de una provincia, o es el que duró por los 36 años a partir de 1956. O sea, poca duración. No soy tan crítico del tribunal de cuentas. Como funcionario de la administración me tocó estar con muchos expedientes, discutiéndolo y aprendiendo mucho con ellos. Pero la ley 2456 se imponía. Y ahí empieza un periodo de modernidad de la ley. Yo creo que lo más importante que tiene la reforma de la ley, y estando frente a uno de esos autores lo digo, es que inventó la partida doble. Entonces, también lo más importante es que la ley aplica la partida doble y en su contabilidad. Y el otro hecho más importante es que empieza a hablar recién de rendición de cuentas. Rendición de cuentas, eso que nos preocupa a todos, y sacamos libritos, y hacemos clases, y hacemos consultoría, aparece una sola vez en la ley 2456. Aparece como obligación de rendir cuentas en el artículo 3 a los responsables de los sistemas de control. Después no aparece más, y es un buen momento empezar a pensar de poner el tema de la revisión de cuentas también cerca de un mandato constitucional. El caso de México es un caso paradigmático y lo recomiendo. Esto de la rendición de cuentas, ¿cómo sale?
Bueno, esto sale primero tratando de hacer imitaciones, hacemos consultoría, hacemos artículos, hablamos de accountability, y después, quien está un poco avanzado en el tema, en vez de hablar de accountability, habla de answer it, y después van empleando distintos tipos ingleses. Entonces, Oscar Osla, que para mí es una de las personas más indicadas en términos de economía fiscal, dice, el problema que tiene la ley que se está armando no es las distintas palabras en inglés que no le alcanzamos a traducir, es que nosotros como sociedad no tenemos accountability. ¿Bien? Nosotros no podemos nombrar la palabra autenticidad, porque una palabra nombra cosas y no hay accountability. En términos de hoy no hay rendición de cuentas y ese es el gran desafío que tenemos. Y empieza a trabajarse en toda Latinoamérica, sintetizando. Yo diría que quien más trabaja en esto es Andrea Schedler. Andrea Schedler dice, para hablar de rendición de cuentas, dice que en la rendición de cuentas hay 3 elementos. El primero, la información. O sea, el gestor tiene que darme información. Yo le tengo que dar información al gestor. Teoría de la sábana no existe. En esa ida, entre ida y vuelta, entre mejora de la información, vamos a tener un piso sobre el cual demandar. Y entonces entramos a la segunda variante, que es la justificación o la motivación. La justificación o la motivación lo que hace es que alguien le pregunte al gestor para qué va a hacer eso, que el gestor se lo conteste y se logra un punto más alto de conocimiento. Punto más alto de conocimiento, punto más alto de discusión, lo que se logra es de inmediato una mejor rendición de cuentas. Y en la rendición de cuentas, Andreas Dressler en una parte dice que hay cuentas duras y que hay cuentas blandas en la rendición de cuentas. Esto, que parece simple, es bastante profundo. Las cuentas duras son aquellas que aparejan sanción y las cuentas blandas son aquellas que no aparejan sanción. Ergo, va a haber que trabajar un poco en el tema de las sanciones. Vuelvo a la ley de administración financiera, el capítulo de responsabilidades y que sanciones, alguien lo leyó, yo no lo encontré. Entonces me parece que nos falta entrar también en ese camino, en un camino que buscaría los 3 niveles, los 3 puntos de Andrea Dressler en rendición de cuentas. Entonces, que son conocimiento, justificación y sanción, si pudiera verla. Este tema es el que se está empezando a discutir y se está discutiendo con interés, relacionándolo con los temas de la democracia plena y la democracia no plena, un poco todo lo que ha hecho O'Donnell, Perusotti, o sea, todos los sociólogos del Estado modernos, donde se están empezando a preguntar porque hasta dónde llega mi grado de democracia. Si yo ejerzo democracia, llega un momento, crisis económica, crisis militar, me voy al 30 para no entrar en defensa de crisis o no crisis. Si nosotros vemos ese tipo de si ustedes... Perdón, que está cerrando. Él dice, nosotros tenemos democracias plenas y tenemos democracias delegadas. La democracia delegada es cuando hacemos una ley de emergencia, delegamos poderes y ahí se hace la ejecución de una ley. Ahí estamos un poquito más arriba de las democracias comunes. ¿Por qué? Porque en la democracia se vota regularmente, se vota periódicamente, hay leyes de presupuesto normales, hay aprobación de impuestos por el Parlamento, pero faltan muchas otras cosas. O sea, faltan temas de acceso a la información, faltan temas de mejorías fiscales.
O sea, es como una democracia a medias. Y ese es el punto, tal vez, que empecemos a trabajar. Por un lado, llegar a una democracia, superar la democracia a medias, tener una democracia amplia, y por otro lado, también tener una constancia de que todos los días, en cada acto, como funcionarios, tratemos de contribuir a que tengamos democracia plena. Bueno, yo voy a parar aquí. Les agradezco la atención. Se agradece la participación de los disertantes. Hola. No quiero incurrir en un problema de ética y de falta de agradecimiento. Quiero terminar diciendo que evidentemente la ley sufrió un proceso de enriquecimiento, el proyecto de ley, un proceso de enriquecimiento en el Congreso. Y realmente hubo nombres meritorios en ese momento que contribuyeron a ese objetivo. Tenemos hoy 2 testigos presenciales de la Cámara de Diputados, Oscar Lamberto, Raúl Baglini, y no quiero olvidarme Jorge Maskin y Jesús Rodríguez en otra participación. Pero el rol de Jorge Maskin también en esto fue de participación decisiva. Y por otro lado, en el Senado, no quiero olvidarme de Carlos Romero, el senador Gas y el senador Berongaray, en estos días fallecido, que contribuyeron enormemente a aclarar conceptos en materia del proyecto de ley. Así que también en el Poder Ejecutivo, por supuesto, hubo mucho apoyo político y mucha gente que colaboró, sobre todo en la discusión parlamentaria. Así que a todos ellos el reconocimiento a todo lo que hicieron posible que esta ley cumpla hoy 25 años. Nada más. Ahora sí se agradece la participación de los disertantes, doctor Raúl Baglini, doctor Ricardo Gutiérrez y doctor Héctor Rodríguez, y se entregan las correspondientes bandejas conmemorativas.